Imagina que estás en una habitación llena de multimillonarios y depredadores, cogida de la mano del hombre que amas, el hombre que los gobierna a todos. Crees que eres la reina de su oscuro imperio. Crees que estás a salvo, pero entonces se abren las puertas. Entra una mujer. Es hermosa, es letal, y lleva consigo lo único que tú no has podido darle: aire. En esa fracción de segundo, tu cuento de hadas se convierte en una historia de terror. No gritas, no luchas, corres, pero has olvidado una cosa: no se huye de un depredador, especialmente cuando ese depredador es tu marido. Y ahora comienza la caza. El champán de la copa de Genevieve se había calentado, pero no podía dejarla. Era su único escudo. El gran salón de baile del Pierre era sofocante, impregnado del aroma de costosos lirios, dinero antiguo y el olor metálico de la sangre que solo ella parecía percibir. Para el mundo humano se trataba de la gala anual de Bain Global, un conglomerado que poseía la mitad del horizonte de Nueva York. Para el mundo subterráneo era la corte otoñal del Alto Consejo Vampírico, y en el centro de todo ello se encontraba su marido, Tracy Bain. Era aterradoramente hermoso, del mismo modo que una tormenta es hermosa antes de destruir tu casa. Llevaba un esmoquín confeccionado por un Thor de Milán que llevaba muerto 50 años. Sus ojos, normalmente del color de la obsidiana helada, recorrían la sala con el aburrimiento de un depredador. Genevieve apretó con fuerza su brazo. Tracy susurró, inclinándose hacia él. Algo no va bien. Él la miró, su expresión suavizándose solo un poco. Era la mirada que la había enamorado 3 años atrás. La mirada que decía que, a pesar de ser un depredador alfa de 400 años, quemaría el mundo por ella. Tu cansado Moyadu es mi alma. El consejo está inquieto esta noche. Ignóralos. No es el consejo, murmuró ella. Es el aire. Se siente pesado. Antes de que Tracy pudiera responder, las pesadas puertas de roble al final del salón de baile se abrieron con un crujido. Las conversaciones en la sala no solo se detuvieron, se interrumpieron. Un silencio tan absoluto cayó sobre la multitud que Genevieve podía oír el hielo derritiéndose en su vaso. Camila Russo atravesó las puertas. Genevieve sintió que el brazo de Tracy se convertía en piedra bajo sus dedos. Camila era todo lo que Genevieve no era. Genevieve era una frágil humana, una antigua historiadora del arte de Chicago que había tropezado con este oscuro mundo. Camila era una vampira de sangre pura, una reliquia de la aristocracia francesa y la ex amante de Tracy de hacía un siglo. Pero no fue la presencia de Camila lo que dejó sin aire a la sala. Era su silueta. Llevaba un vestido de seda que se ceñía deliberadamente a su cuerpo, resaltando el innegable abultamiento de su vientre. Un grito ahogado colectivo recorrió a los vampiros. La procreación entre los de su especie era imposible, un mito perdido en el tiempo, o eso creían todos. Camila caminó directamente hacia ellos, con sus tacones haciendo clic como una cuenta de atrás. Se detuvo a 1 metro de distancia, ignorando por completo a Genevieve. Sus ojos se fijaron en Tracy. Parece, ronroneó Camila con voz que resonó hasta las vigas, que la vanidosa estirpe no terminará contigo después de todo, Tracy. Genevieve miró a Tracy esperando que se riera, que lo descartara, que le arrancara la garganta a Camila por el insulto. Pero Tracy no se movió. Estaba mirando fijamente su vientre. La miraba con una expresión que Genevieve nunca había visto. Conmocionado, sí, pero debajo de eso un destello de asombro. Podía oír los latidos del corazón. Sus sentidos eran superiores. Si fuera una mentira, lo sabría al instante. El silencio se prolongó durante 10 segundos. 10 segundos que dividieron la vida de Genevieve en un antes y un después. Tracy, susurró Genevieve. Su voz temblaba. Él no le respondió. Dio medio paso hacia Camila. ¿Es tuyo?, preguntó Camila con una sonrisa cruel en sus labios rojos. Haz los cálculos, mi amor. Esa noche en París, cuando pensabas que tu pequeño humano te había abandonado, cometimos un error. O tal vez un milagro. La sala estalló en susurros. El rey tenía un aire de sangre pura. Genevieve retiró la mano de su brazo. La pérdida de contacto se sintió como una amputación.
Dio un paso atrás, luego otro. Tracy, dijo esta vez en voz más alta, dile que está mintiendo. Finalmente apartó la mirada del milagro en el vientre de Camila y miró a su esposa. Pero la vacilación estaba ahí. Era microscópica, un retraso de una fracción de segundo, pero estaba ahí. Estaba calculando. Era rey primero, esposo después. Un heredero cambiaba todo el panorama político del consejo. Genevieve, espera, dijo, extendiendo la mano hacia ella. Tenemos que verificarlo. Verificarlo, no negarlo. Te acostaste con ella, dijo Genevieve con voz hueca, cuando estábamos de descanso en París. Fue un momento de debilidad, dijo Tracy, bajando la voz hasta ese tono peligroso y autoritario. No significó nada. Ella lleva a tu hijo, Tracy. Eso no es nada. La voz de Genevieve se quebró. Vio la lástima en los ojos de los otros vampiros. La mascota humana estaba siendo reemplazada. La verdadera reina había regresado. Camila se rió suavemente. Vuelve a tus libros, pequeña. Los adultos tienen un imperio que asegurar. Tracy se volvió hacia Camila, mostrando ligeramente los colmillos. Cuida tu lengua. Pero no le ordenó que se marchara. No la echó. Eso fue suficiente. Genevieve se dio cuenta con una claridad que le dolía más que el dolor físico de que ahora era un lastre. Si esa niña era real, Genevieve era un obstáculo para la sucesión. En esa sala llena de monstruos ya no era la reina, era la cena. Necesito aire, jadeó Genevieve. Jen, quédate aquí, ordenó Tracy. No te alejes de mi lado. Es solo que necesito ir al baño, mintió ella. Se dio la vuelta y se alejó. No corrió. Correr despierta el instinto depredador de perseguir. Caminó con una calma que no sentía, pasando por delante de las miradas fijas de la élite neoyorquina, pasando por delante de los guardias de seguridad y entrando en el vestíbulo de mármol. En cuanto dobló la esquina, se quitó los tacones. No fue al baño. Corrió hacia el ascensor de servicio. Tenía su bolsa de emergencia en el guardarropa. Un hábito por el que Tracy se burlaba de ella, algo así como un paraparium humano. Tenía dinero en efectivo, un teléfono desechable y una daga de plata. Llegó al vestíbulo, cogió su abrigo y desapareció en la lluviosa noche de Manhattan. No tomó la limusina. No llamó a un Uber. Caminó 3 manzanas y bajó al metro, desapareciendo en las venas de la ciudad. Cuando Tracy se dio cuenta de que no iba a volver, Genevieve ya era un fantasma. La campana de la puerta del restaurante S's tintineó, trayendo consigo una ráfaga de calor seco y polvoriento. Más café, cariño. Genevieve, que ahora se hacía llamar Natalie Vance, se obligó a sonreír mientras rellenaba la taza del camionero de la mesa 4. Su cabello, antes largo y rubio, ahora estaba teñido de un negro químico intenso y cortado a lo Bob. Llevaba un delantal azul manchado que olía a grasa de tocino y cigarrillos rancios. «Gracias, Nat», gruñó el camionero. Ella se movía con eficiencia, limpiando la barra. Sus manos ahora estaban más ásperas. Los anillos de Cartier habían desaparecido hacía tiempo, vendidos en una tienda sospechosa de St. Louis. Habían pasado 8 meses. 8 meses durmiendo en moteles que solo aceptaban efectivo. 8 meses mirando por encima del hombro. 8 meses reprimiendo el dolor que amenazaba con devorarla por completo. Había aprendido a esconderse. Conocía el alcance de Tracy. Vane Global tenía ojos en todas partes. Cámaras, satélites, rastreadores financieros. Pero los vampiros tenían una debilidad. Dependían demasiado de la tecnología y de los lazos de sangre. Subestimaban los vastos espacios vacíos de Estados Unidos. Había elegido Wyoming porque la densidad de población era baja y la luz del sol era intensa. Los vampiros odiaban Wyoming. Entró en la cocina trasera y vació la cafetera. Ese, el propietario, un hombre de unos 60 años que no hacía preguntas, levantó la vista de la parrilla. «¿Estás bien, chica? Estás pálida». «Solo es un dolor de cabeza, dijo ella. No era un dolor de cabeza, eran náuseas. Se llevó una mano al estómago. La ironía era tan cruel que parecía una broma cósmica. 3 semanas después de marcharse de Nueva York, se había hecho una prueba en el baño de una gasolinera de Kentucky. Positiva. No solo se estaba escondiendo ella, estaba escondiendo a su hijo. Si Tracy se enteraba, no solo la arrastraría de vuelta.
La encerraría en la torre de su ático y no le dejaría volver a ver a su hijo. Y a Camila. Si Camila supiera que Genevieve llevaba en su vientre a un heredero legítimo, concebido por amor y no por motivos políticos, enviaría a unos asesinos para que le arrancaran el bebé. Genevieve tocó el medallón de plata que llevaba alrededor del cuello. Estaba lleno de hierbas aromáticas y salvia que enmascaraban su olor. Una bruja local de Nueva Orleans se lo había vendido a cambio de su último pendiente de diamantes. No puede encontrarme, se dijo a sí misma. Cree que estoy en Europa. Yo misma dejé el rastro digital. De repente, el restaurante se quedó en silencio. No era el silencio habitual en una conversación. Era ese silencio pesado y sofocante que no había sentido desde el Hotel Pierre. Genevieve se quedó paralizada de espaldas al comedor. Se le erizó el vello de los brazos. La presión del aire en la habitación bajó. No, es imposible. Mesa para uno, dijo una voz. No era Tracy. La voz era más suave, más ligera, pero igual de peligrosa. Genevieve agarró el borde del fregadero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Conocía esa voz. Era Lucian Cross, el jefe de seguridad de Tracy, el mejor rastreador del mundo de los vampiros. Sentaos donde queráis, amigos, dijo ese, ajeno al depredador que caminaba por su suelo de linóleo. El corazón de Genevieve latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. No podía darse la vuelta. Si lo hacía, él vería su rostro, incluso con el pelo, incluso con el peso que había ganado durante el embarazo, él lo sabría. Tenía que salir por la puerta trasera. Cogió una caja de botellas de refresco vacías, fingiendo estar ocupada. «Sal», murmuró, llevando las botellas vacías a la parte de atrás, con la cabeza gacha. «Claro, Nat». Empujó las puertas metálicas batientes y salió al callejón. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras moradas sobre la grava. Dejó caer la caja y echó a correr. Consiguió llegar a su destartalado Honda Civic, aparcado a una manzana de distancia. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron las llaves. Maldita sea, siseó, buscando a tientas entre la suciedad. «¿Sabes?», dijo una voz desde las sombras del edificio detrás de ella. «Al rey no le va a gustar nada que conduzcas un cacharro como este». Genevieve se quedó paralizada de rodillas. Lucien salió de las sombras. Llevaba un traje de diseño que parecía ridículo en Cody, Wyoming. La miró con una mezcla de lástima y admiración profesional. «Hola, Genevieve». Ella se levantó lentamente, llevando la mano al bolsillo, donde guardaba un pequeño frasco de agua bendita mezclada con spray y pimienta. «Soy Natalie. Hemos comprobado el pasaporte falso en Ohio». «Qué gracioso», dijo Lucian con total seriedad. Dio un paso adelante. «Está destrozando el mundo, ¿sabes? No se ha alimentado adecuadamente en 6 meses. Está perdiendo la cabeza. Tiene una nueva esposa que lo consuela». Genevieve escupió la ira, lo que le dio fuerzas, y un nuevo bebé. Lucien ladeó la cabeza. «¿Eso es lo que piensas?» «La vi, Lucien, vi su vientre». «Las cosas no siempre son lo que parecen en la política de la corte», dijo Lucien crípticamente. «Pero eso no importa. Mis órdenes son llevarte a casa ilesa. Por favor, no me obligues a usar la fuerza. Sabes que no puedes escapar de mí». «No voy a volver», dijo retrocediendo hacia la puerta del coche. «No tienes elección». «Sí la tengo». Genevieve sacó el frasco de su bolsillo y lo estrelló contra el suelo entre ellos. El agua bendita se vaporizó sobre el asfalto caliente, creando una barrera momentánea de niebla punzante que los vampiros no podían atravesar sin quemarse los ojos. Lucien siseó, protegiéndose la cara. «Genevieve». En esa fracción de segundo, ella no se subió al coche. Eso era lo que él esperaba. En cambio, cruzó la calle a toda velocidad, se metió en la abarrotada tienda de comestibles frente al callejón y mezcló su olor con el de las docenas de turistas que compraban material de acampada. Salió corriendo por la puerta trasera de la tienda, hizo un puente en una vieja camioneta, una habilidad que había aprendido en Tennessee, y huyó por la autopista. Miró por el espejo retrovisor y vio a Lucier salir de la tienda y mirar a su alrededor. Sacó su teléfono. No la estaba persiguiendo. Lo estaba llamando a él. La casa ya no estaba fría. El rey sabía dónde estaba ella. Genevieve pisó el acelerador hasta que el motor rugió.
Tenía que llegar al santuario de Seattle. Era el único lugar que le quedaba. Genevieve condujo hasta que le ardieron los ojos y las manos se le crisparon alrededor del volante de la camioneta robada. No paró para comer, no paró para dormir, solo paró para repostar, pagar y arrugar los billetes, y para ocultar su rostro bajo una gorra de béisbol que había robado en una parada de camiones en Montana. Cada kilómetro que se alejaba de Wyoming le parecía una mentira. No estaba huyendo de él. Podía sentirlo. Era una sensación única para aquellos que habían sido amados por un vampiro del calibre de Tracy. Era un peso fantasma en su pecho, una carga estática en el aire. Él venía y estaba enfadado. Cuando el horizonte gris y lloroso de Seattle apareció a la vista, la lluvia caía a cántaros. Era perfecto. Seattle era una ciudad santuario para los seres sobrenaturales. La densa capa de nubes y la llovizna constante permitían a los vampiros moverse con más libertad durante el día. Era peligroso, pero era el único lugar con suficiente interferencia mágica para ocultar su ubicación, aunque solo fuera por unas horas. Abandonó la camioneta en un aparcamiento de larga estancia del aeropuerto SeaTac para despistar a sus perseguidores y luego tomó un taxi al centro de la ciudad. Se dirigía al Velvet Rope, un club de jazz de lujo en el distrito Pioneer Square. Era un terreno neutral gestionado por un corredor llamado Silas. Si alguien podía ocultarla, era él. Genevieve salió tambaleándose del taxi con la capucha de su abrigo oversize bien bajada. El club estaba cerrado al público a esa hora, pero el portero, un hombre gigantesco con ojos que reflejaban la luz como los de un gato, reconoció el aroma de la desesperación. La dejó entrar sin decir nada. Dentro del club olía a bourbon caro y a magia antigua. Silas estaba sentado en la barra bebiendo un whisky solo. Era un brujo con aspecto de banquero de Wall Street, traje impecable, cabello plateado y sonrisa peligrosa. Genevieve, dijo Silas sin volverse, tienes un aspecto horrible y hueles a perro mojado y a miedo. Necesito una habitación, Silas, dijo ella con voz ronca, agarrándose al respaldo de una silla de terciopelo para mantenerse en pie. Subterránea, revestida de plomo y protegida. Silas levantó las cejas. El rey ha puesto precio a tu cabeza, querida. Uno muy alto, vivo y sin daños, dice el cartel, pero la suma es suficiente para comprar una pequeña isla. Si me entregas, dijo Genevieve, con voz temblorosa pero mirada firme, te matará por retrasarlo. Si me escondes, te pagaré el doble de lo que ofrece en cuanto tenga acceso a mis cuentas en el extranjero. Era un farol, no tenía acceso, pero Silas no lo sabía. Silas la estudió durante un largo momento. Luego bajó la mirada hacia su vientre. Abrió mucho los ojos. «Oh», susurró. «Oh, esto complica las cosas. El rey no lo sabe, ¿verdad?» «No», dijo ella, «y no puede saberlo». Silas asintió con un nuevo respeto en sus ojos. Habitación 4 en el sótano. Las protecciones son lo suficientemente fuertes como para ocultar a un titán. Ve. Genevieve no esperó. Bajó apresuradamente la escalera de caracol hacia la fresca y húmeda seguridad del búnker subterráneo. Cerró con llave la pesada puerta de hierro y se derrumbó sobre la cama. Y finalmente, tras 2 días huyendo, lloró. Tracy Bain estaba de pie junto a la ventana de su Gulfstream G650. La cabina estaba en silencio. Su personal, 3 asistentes y 2 guardaespaldas, tenían miedo de respirar demasiado fuerte. Tracy llevaba 2 días sin alimentarse. El hambre era un dolor sordo en sus encías, pero la rabia era un fuego rugiente en su pecho. Su teléfono vibró. Era Lucien. Encontramos el camión en SeaTac. La voz de Lucien sonaba clara y eficiente. Ella está en Seattle. El rastro se enfría en el centro, probablemente en Pioneer Square. Silas opera allí. Tracy colgó sin decir nada. Miró las nubes. ¿Por qué huyes, Genevieve? La pregunta lo atormentaba. Sí, Camila había regresado. Sí, la situación era complicada. Pero Genevieve realmente tenía tan poca consideración por él. ¿Pensaba que la dejaría de lado como si fuera un juguete usado? Había pasado 400 años construyendo un imperio de acero y sangre, pero el único momento en que se sentía vivo era cuando ella estaba en la habitación, y ella lo había abandonado. Había elegido huir en lugar de luchar por él,
Eso le dolía más que la traición de cualquier miembro del consejo. Señor, la voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Estamos iniciando el descenso hacia Boeing Field. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Tracy se ajustó los puños. El depredador que llevaba dentro estaba saliendo a la superficie, dejando de lado al hombre civilizado. Destrozaría Seattle ladrillo a ladrillo si fuera necesario. El ambiente en Pioneer Square cambió en el momento en que la comitiva de SUV negros de Tracy rodó sobre los adoquines. Las luces de la calle parpadearon. El viento se intensificó y aulló por los callejones. Dentro del búnker, Genevieve se despertó con un grito ahogado. Lo sintió. Era como la caída de la presión atmosférica antes de un tornado. El fuerte sabor eléctrico del ozono le llenó la boca. Él está aquí. Se levantó de la cama a toda prisa y retrocedió hasta el rincón más alejado de la habitación. Agarró la daga de plata que aún llevaba consigo. Era inútil contra él. Era demasiado rápido, demasiado fuerte, pero la hacía sentir menos víctima. ¡Boom! El sonido de las pesadas puertas de roble del club de arriba, al ser abiertas de una patada, resonó en el suelo. Luego vino el silencio. Podía oír las voces amortiguadas de arriba. La de Silas, suave y diplomática. La de Tracy, baja y aterradora. No estoy de humor para juegos, brujo. La voz de Tracy bajó por el conducto de ventilación, débil pero clara. Puedo oler su perfume, vainilla y lluvia. Ella está aquí. Tengo muchos clientes, Su Majestad, respondió Silas. La confidencialidad del cliente es la piedra angular de... Se oyó un crujido repugnante, el sonido de madera astillándose y un grito de dolor. No me pongas a prueba, gruñó Tracy. Abre el sótano. El corazón de Genevieve latía con fuerza contra sus costillas. Miró la puerta de hierro. Estaba reforzada con magia. Pero Tracy era un original. La magia era una molestia para él, no una barrera. Pasos, pasos lentos y deliberados bajando las escaleras de caracol. Clac, clac, clac. Se detuvieron justo delante de su puerta. Genevieve dejó de respirar. Sujetó la daga con ambas manos y la apuntó hacia la puerta. Genevieve. Su voz atravesó el hierro con suavidad y una intimidad devastadora. Abre la puerta. Ella no respondió. Sé que estás ahí dentro. Puedo oír tu corazón, late como un colibrí. Una pausa. Ábrela o la arrancaré de sus bisagras. ¡Vete!, gritó ella, con las lágrimas finalmente derramándose. Vuelve con tu amante, vuelve a tu aire. Silencio. Entonces el metal de la puerta crujió. Las bisagras chirriaron en señal de protesta. Con un sonido similar al de un disparo, la cerradura se rompió. La pesada puerta de hierro se abrió de par en par. Tracy estaba en la puerta. Parecía destrozado. Llevaba la corbata desatada. Tenía el pelo revuelto y los ojos desorbitados, con una mezcla de ansia y alivio. Dio un paso hacia el interior de la habitación y de repente el espacio pareció demasiado pequeño. Genevieve se pegó a la fría pared de hormigón y levantó el cuchillo. No te acerques. Tracy se detuvo. Miró el cuchillo y luego su rostro. Ya no parecía enfadado, parecía destrozado. ¿Me harías eso?, preguntó con un susurro. Después de todo, lo has destruido todo, espetó ella. La dejaste entrar. Dejaste que ocupara mi lugar. Ella no me quitó nada. Tracy rugió de repente, haciendo que Genevieve se estremeciera. Dio un paso hacia ella, ignorando el cuchillo. Ella es el pasado. Tú eres el futuro. Tú eres mi esposa. Yo soy un inconveniente, gritó Genevieve. Ella tiene un aire vanidoso. Yo solo soy la mascota humana que tú... Se interrumpió al sentir una oleada de mareo. El estrés, la falta de comida, el terror. Era demasiado. La habitación daba vueltas. Tracy estaba allí, en un movimiento borroso. Antes de que ella pudiera caer al suelo, sus brazos la rodearon y la sostuvieron. El cuchillo cayó inútilmente al suelo de hormigón. La apretó contra su pecho, hundiendo la cara en su cuello, inhalando desesperadamente su aroma. Creí que te había perdido, murmuró entre su cabello. Creí que estabas muerta. Genevieve intentó apartarlo, pero su cuerpo la traicionó. Se derritió contra él. Fue instintivo.
Él era su seguridad. «Déjame ir», sollozó débilmente. «Nunca», gruñó él. «Vas a volver a casa». Se apartó ligeramente para mirarla, con las manos agarrándole los hombros. Le escudriñó el rostro, buscando heridas. Luego bajó la mirada. Se quedó paralizado. Sus manos se deslizaron desde sus hombros hasta su cintura y luego, tentativamente, hasta su estómago. Genevieve dejó de respirar. Llevaba un jersey holgado, pero él la estaba tocando. Podía sentir el cambio en su cuerpo, y lo que era más importante, podía oírlo. Los ojos de Tracy se agrandaron, el rojo de sus iris se desvaneció y se convirtió en un negro puro y atónito. Se quedó completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando el segundo ritmo débil que latía bajo los latidos de su propio corazón. Bum, 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 bum. La miró y la expresión de su rostro era de absoluto y aterrador asombro. «Genevieve», exclamó con voz entrecortada. «¿Qué es esto?» El silencio en el sótano era más denso que el océano. Tracy estaba ahora de rodillas. El rey de los vampiros, el azote de Europa, el director ejecutivo de Vane Global, estaba arrodillado en un suelo de hormigón sucio, con las manos suspendidas sobre el vientre de su esposa como si estuviera hecho de cristal sagrado. «Dímelo», exigió, pero su voz carecía de su habitual autoridad. Temblaba. «¿Lo es?» Genevieve se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada frente a él. No tenía sentido mentir. «Ya no». «Sí», susurró. Tracy soltó un suspiro que sonó como un sollozo. Apoyó la frente contra el vientre de ella. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?» «No lo sé», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me enteré 3 semanas después de irme. Pensé que si te enterabas, te lo quitarías, te llevarías al bebé y se lo darías a Camila para que lo criara, o me encerrarías». Tracy levantó la cabeza de golpe. Sus ojos ardían con una furia fría y letal, no hacia ella, sino hacia la idea. «¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que robaría a nuestro hijo? ¿Que dejaría que ella tocara lo que es nuestro?» «Ella tiene el suyo propio», gritó Genevieve, recuperando sus fuerzas. «Entró en ese salón de baile. Embarazada de tu hijo, Tracy, no lo niegues». Tracy se levantó y empezó a dar vueltas por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. Se pasó la mano por el pelo y se rió con amargura. «Camila, esa bruja». Se volvió hacia Genevieve con rostro serio. «Camila no está embarazada de mi hijo, Genevieve». Genevieve parpadeó. «Yo lo vi. Todos lo vieron. Tú no lo negaste». «No lo negué porque necesitaba saber cómo lo estaba haciendo». Tracy explicó con voz dura. «Los vampiros no pueden procrear. Es biológicamente imposible. La única razón por la que esto», señaló el vientre de Genevieve, «está sucediendo es porque tú eres humana. Tú eres la variable. Pero Camila lleva muerta 300 años. Su útero es polvo». Pero parecía encantada. Tracy escupió. «Magia oscura de sangre. No está embarazada, Genevieve. Lleva un parásito, una construcción hecha de sangre y sombras diseñada para imitar la vida. Es un golpe de estado. Quería desestabilizar al consejo afirmando que tenía un heredero y obligarme a abdicar o casarme con ella para asegurar la línea sucesoria». Genevieve lo miró fijamente. Su mundo se tambaleaba. «Es falso. Es una mentira», confirmó Tracy. «Lo sospeché esa noche. Por eso dudé. Necesitaba acercarme a ella para desenmascararla. Pero entonces huiste». La miró con ojos doloridos. «Huiste y no pude perseguirte inmediatamente porque, si hubiera abandonado el consejo aquella noche sin demostrar su fraude, ella habría tomado el trono por la mañana. Pasé los últimos 8 meses desmontando su mentira pieza a pieza, mientras mi equipo de seguridad registraba el mundo entero buscándote». Se arrodilló ante ella de nuevo y le tomó las frías manos entre las suyas. «Nunca la toqué, Genevieve. No desde el día en que te conocí. No hay ninguna amante. No hay ningún otro heredero. Solo estás tú y este milagro». Genevieve le miró a los ojos. Allí vio la verdad. Tracy era despiadada. Sí, pero no era un mentiroso. Un sollozo brotó de su pecho, una mezcla de alivio y trauma persistente. Estaba tan asustada, Tracy. Estaba tan sola. «Lo sé», la tranquilizó, volviendo a abrazarla. «Lo sé, y pasaré el resto de la eternidad compensándola por ello. Pero ahora mismo tenemos que irnos». «¿Irnos a dónde?»
A casa, dijo Tracy, levantándose y tirando de ella para que lo siguiera. Camila sabe que ahora tú eres la verdadera amenaza. Si se entera de lo del bebé, un verdadero heredero, no solo intentará reemplazarte, intentará matarte. Como si sus palabras lo hubieran invocado, las luces del búnker parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. Tracy tensó el brazo, apretando la cintura de Genevieve como una banda de acero. Demasiado tarde. Una risa baja y burlona resonó en los conductos de ventilación. No era Silas. Entonces, la voz de Camila flotó en la oscuridad, sonando como si viniera de todas partes a la vez. El reencuentro del siglo. Casi se me saltan las lágrimas. Genevieve jadeó. Ella está aquí. Me ha seguido la pista. Tracy gruñó, con el cuerpo vibrando de tensión. He sido descuidado. Mi prisa por encontrarte la ha llevado directamente hasta nosotros. Silas, susurró Genevieve. Muerto, respondió la voz de Camila, o deseando estarlo. Ha dado mucha guerra para ser un brujo. La pesada puerta de hierro que Tracy había roto se cerró de golpe. El sonido de un pesado cerrojo mágico deslizándose en su sitio resonó en la pequeña habitación. Estás atrapado, querido, arrulló Camila. Y he traído amigos. Toda la secta occidental del Consejo está ahí fuera. Les he dicho que te has vuelto loco, Tracy, que estás dando cobijo a un fugitivo humano que intentó asesinar a la futura reina. Se están preparando para quemar el edificio. Genevieve agarró a Tracy por la solapa. Fuego, susurró. Los vampiros eran difíciles de matar, pero el fuego era el gran igualador. Tenemos que salir, dijo Tracy con voz tranquila, pero urgente. Escudriñó la habitación con su visión nocturna. No había otra salida, solo el conducto de ventilación y la puerta sellada. Camila, rugió Tracy, si la tocas, te mataré. Amenazas vacías de un rey destronado. Ella se rió. Tienes 5 minutos antes de que se activen los incendiarios. Disfruta de tu luna de miel. El olor a humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Tracy miró a Genevieve. Le acarició la cara. ¿Confías en mí? Sí, dijo ella, y lo decía en serio. Voy a tener que hacer algo peligroso, dijo él. No puedo romper esa puerta. La ha sellado con magia de sangre. Pero el suelo miró hacia abajo. Estamos en un sótano. Debajo de nosotros está el antiguo subsuelo de Seattle, las ruinas de la ciudad original. ¿Quieres romper el suelo?, preguntó Genevieve. Voy a romper el suelo, corrigió él. La colocó en una esquina, protegiendo su cuerpo con el suyo. Agárrate fuerte a mí. Tracy cerró los ojos y reunió todas sus fuerzas. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. Estaba canalizando cada gramo de su antiguo poder en un solo golpe físico. Levantó el puño. Entonces golpeó el hormigón. El sonido fue ensordecedor. Todo el edificio tembló. El suelo bajo sus pies no solo se agrietó, sino que explotó. Genevieve gritó cuando el suelo cedió. Cayeron en la oscuridad, rodando hacia las ruinas húmedas y olvidadas de la antigua Seattle. Justo en ese momento, el techo sobre ellos estalló en llamas naranjas. Golpearon con fuerza el suelo embarrado. Tracy recibió el impacto más fuerte y gimió mientras los escombros llovían a su alrededor. Tracy. Genevieve se apresuró a acercarse a él en la oscuridad. Estoy bien. Tosió, se levantó y se sacudió el polvo del traje. Solo son unas costillas rotas. Se curarán en un minuto. La ayudó a levantarse. Aún no estamos a salvo. Estamos en los túneles. Camila enviará cazadores aquí. Tenemos que seguir adelante. Genevieve le tomó la mano. Estaba caliente. Por primera vez en 8 meses, no estaba huyendo sola. ¿A dónde vamos?, preguntó. Tracy miró los oscuros y sinuosos túneles que se extendían como un laberinto. Sus ojos brillaban con un feroz color carmesí protector. Cazamos, dijo. Ella quiere una guerra. Le daré una guerra. El mundo bajo Seattle era una tumba de ladrillos y podredumbre. Genevieve tropezó con una pila de madera centenaria, jadeando con dificultad. El aire allí abajo estaba cargado del olor a tierra húmeda y humo antiguo. No había luz, salvo la tenue bioluminiscencia del musgo que se aferraba a las paredes húmedas y el ocasional parpadeo de una linterna moribunda que había encontrado en el bolsillo de Tracy. Sigue adelante, instó Tracy. Su voz era tensa, forzada.
Se apoyaba pesadamente en ella. La caída le había causado más daño del que admitía. Aunque sus costillas se habían soldado, la energía necesaria para curarse, combinada con su grave desnutrición, lo había dejado exhausto. Su piel estaba gris, su temperatura bajaba para igualarse al aire frío de los túneles. «Vienen», susurró Genevieve, mirando hacia el vacío completamente oscuro detrás de ellos. Podía oírlos, no con sus oídos de vampiro, sino con el instinto primario de la presa, el chapoteo de las botas en los charcos, los silbidos bajos que los cazadores de Camila usaban para coordinarse. No eran guardias de seguridad normales, eran los Red Sash, un gremio mercenario de vampiros de Europa del Este, conocidos por su brutalidad. «Necesitamos un punto de estrangulamiento», dijo Tracy, con las piernas ligeramente temblorosas. «No puedo luchar contra ellos a campo abierto». No así. Se apresuraron a atravesar los restos huecos de un antiguo banco victoriano. Las ventanillas de los cajeros seguían intactas, cubiertas por un siglo de suciedad. Se refugiaron en lo que solía ser una cámara acorazada, con la pesada puerta de acero colgando de sus bisagras. Genevieve guió a Tracy hasta el suelo. Él se desplomó contra la pared metálica, con la cabeza echada hacia atrás. Tenía los ojos entrecerrados. El brillo rojo se atenuaba hasta convertirse en un marrón enfermizo. «Tracy», dijo ella, arrodillándose ante él. Le tocó la cara. Era como tocar mármol. «¿Estás hambriento?» «Estoy bien», mintió él con los colmillos alargándose involuntariamente mientras hablaba. «Solo necesito un momento». «Te estás muriendo», le corrigió ella. «Has usado todas tus reservas para romper el suelo». Un silbido resonó desde el túnel exterior. Más cerca, quizás a 50 metros, Genevieve tomó una decisión. Se subió la manga del jersey. «No». Tracy gruñó, tratando de empujarla. Le temblaban las manos. «Genevieve, no. Estás embarazada. Es demasiado peligroso». «Solo un poco», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. «Lo justo para sacarnos de aquí. Si no te alimentas, nos matarán a los dos y matarán al bebé». Sacó la daga de plata de su bota. Antes de que él pudiera detenerla, se hizo un corte limpio y superficial en el antebrazo. El olor golpeó la pequeña cámara acorazada como un golpe físico. Para un vampiro hambriento, el olor de la sangre humana fresca y oxigenada es más fuerte que un disparo. Todo el cuerpo de Tracy se tensó. Un gruñido gutural y grave brotó de su garganta. Miró la herida. Sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos se convirtieron en dos pozos negros. «Bebe», le ordenó ella, empujando su brazo hacia su boca. «Es una orden, Tracy». Él la miró, luchando contra el monstruo que llevaba dentro con todas sus fuerzas. «Si pierdo el control, tú no lo harás. Confío en ti». Con un sollozo entrecortado, él la agarró del brazo. No la mordió, simplemente presionó su boca contra el corte que ella le había hecho y bebió la sangre que brotaba. Genevieve jadeó ante la sensación. No era doloroso, pero era agotador. Sintió una oleada de mareo. Observó cómo el color volvía al rostro de Tracy. El gris retrocedió, sustituido por un rubor de vitalidad. Sus músculos se hincharon y la tensión volvió a su cuerpo. Bebió durante exactamente 10 segundos. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, se apartó. Lamió la herida y su saliva selló el corte al instante, dejando solo una leve cicatriz blanca. La miró, con los ojos ahora de un color carmesí eléctrico ardiente. Tenía un aspecto aterrador. Parecía un rey. «Quédate aquí», susurró, con la voz vibrando de poder. «¿A dónde vas para recordarles quién soy?» Tracy se levantó y salió de la cámara acorazada. Genevieve se acurrucó en un rincón, agarrándose el brazo. Oyó a los cazadores entrar en las ruinas del banco. «Está aquí», gritó una voz áspera en ruso. «Huelo la sangre. Dispersaos. Flanquead». La orden fue interrumpida por un sonido húmedo y desgarrador. Entonces comenzaron los gritos. No era una pelea, era una masacre. Desde su escondite, Genevieve vio destellos de movimiento, sombras que se movían más rápido de lo que el ojo podía seguir. Oyó el crujir de los huesos y los gritos aterrorizados de los mercenarios cuando se dieron cuenta de que no estaban cazando a un fugitivo. Estaban atrapados en la oscuridad con un depredador alfa. Uno de los cazadores,
Un hombre corpulento, con una cicatriz en la cara, entró a trompicones en la cámara acorazada tratando de recargar una escopeta. Vio a Genevieve. Sonrió con sangre goteando de su nariz. Bueno, mira quién viene. Una mano salió disparada de la oscuridad detrás de él. La mano de Tracy atravesó el pecho del mercenario y le agarró la columna vertebral. Tracy salió a la luz. Su traje estaba rasgado y su cara salpicada de sangre negra de vampiro. Tiró al mercenario a un lado como si fuera un muñeco de trapo. Miró a Genevieve con el pecho agitado. El camino está despejado. ¿Hay más?, preguntó ella, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. Docenas, respondió Tracy. Pero ahora dudarán. El miedo es una poderosa táctica dilatoria. Ven, tenemos que llegar a la costa. Ahora se movían más rápido. Tracy la llevó a través de las peores secciones, saltando sobre túneles derrumbados y navegando por el laberinto con una memoria perfecta. 20 minutos más tarde salieron por una rejilla oxidada en un callejón cerca del mercado Pike Place. El aire fresco y salado del Océano Pacífico les golpeó la cara, pero no estaban a salvo. Al final del callejón, recortada contra las luces de la calle, había una figura solitaria, Lucian. No llevaba ningún arma, llevaba un teléfono. Tracy colocó a Genevieve detrás de él, con las garras extendidas. Lucian, esperaba más de ti que unirte a un usurpador. Lucian no atacó. Miró a Tracy, luego a Genevieve, luego a su vientre. Parecía cansado. El consejo se reunirá en el Space Needle al amanecer. Lucian dijo en voz baja. Camila está apresurando la votación. Afirma que mataste a Genevieve en un ataque de ira y que huiste. Está presentando pruebas de la muerte de Genevieve. Tracy se detuvo. ¿Por qué me cuentas esto? Lucian giró la pantalla del teléfono. Mostraba una retransmisión en directo de la sala del consejo. Camila estaba allí, vestida de negro y con aspecto afligido. Porque Lucian dijo, he comprobado los registros médicos que proporcionó sobre su embarazo. Las fechas eran incorrectas y ella insultó mi inteligencia. Lucian guardó el teléfono. Mi lealtad es hacia el trono, no hacia la persona que se sienta en él, sino hacia el linaje. Si ella está fingiendo tener un heredero y tú tienes uno de verdad, entonces ella es una traidora. Lucien se hizo a un lado, dejando paso a un sedán negro aparcado en la acera. El coche está blindado, dijo Lucien. Hay ropa para cambiarse en el maletero. Si conduces rápido, puedes llegar a tiempo para la votación. ¿Y si esto es una trampa?, preguntó Tracy. Entonces puedes matarme, respondió Lucien con sencillez. Pero si no vas, ella gana por defecto. Tracy miró a Genevieve. Era una apuesta arriesgada. Vamos, dijo Genevieve. Estoy harta de huir. La Space Needle había sido alquilada para un desayuno corporativo privado. En realidad, el restaurante giratorio estaba lleno de los 50 vampiros más poderosos de Norteamérica. El ambiente era sombrío. Camila Russo se encontraba en el podio, una visión de trágica belleza. Se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Una vez fue un gran hombre, dijo Camila a los ancianos del consejo, pero su obsesión con esa humana lo volvió loco. Cuando le hablé de nuestro hijo, se llevó una mano al vientre. Enloqueció. Mató a la humana en un ataque de celos y huyó. No es apto para gobernar, por la seguridad de nuestra especie y por el futuro de este niño. Les pido que me transfieran la corona. Los ancianos murmuraron. Lord Sterling, el jefe de la secta americana, se puso de pie. Las pruebas son condenatorias, Camila. Si realmente mató a la chica, lo hizo. Camila mintió con naturalidad. Encontramos su sangre en la habitación del hotel. Entonces no tenemos otra opción. Sterling suspiró. Todos los que estén a favor de despojar a Tracy Vane de su título y condenarlo a muerte en ausencia. Las manos comenzaron a levantarse una por una. Las puertas del ascensor en el centro de la sala sonaron. Todos se quedaron paralizados. Los ascensores habían sido bloqueados. Las puertas se abrieron. Tracy Vane salió. Estaba limpio y llevaba un traje nuevo cortesía del baúl de Lucien, aunque todavía parecía peligroso y cansado. Pero fue quien le cogía de la mano lo que hizo que la sala contuviera el aliento. Genevieve salió a su lado. Estaba viva y era evidente, innegable, que estaba embarazada. Perdón por llegar tarde. La voz de Tracy rompió el silencio como una navaja. El tráfico era horrible. Camila palideció.
Por primera vez, su máscara se resbaló. Esto, esto es un truco, un hechizo, ¿verdad? Desafió Tracy. Acompañó a Genevieve al centro de la sala. Los ancianos se apartaron como el mar rojo. Lord Sterling, dijo Tracy, saludando con la cabeza al anciano. ¿Recuerdas el aroma de mi esposa? La conociste en Londres. Sterling se acercó a Genevieve. Olfateó el aire, miró su vientre. Sus ojos se agrandaron. Está viva, y por la sangre lleva vida. ¡Imposible!, gritó Camila. Es humana. Es una imposibilidad biológica. Y sin embargo, Genevieve habló, con voz clara y fuerte. Aquí estoy, y aquí estás tú, Camila. Genevieve se volvió hacia la mujer que había arruinado su vida. Ya no tenía miedo. Había atravesado el fuego y la oscuridad. Una reina falsa en una torre de cristal no le daba miedo. Tracy me dice que Genevieve dijo que los embarazos de vampiras son imposibles. Entonces, si yo soy la variable, el elemento humano que hace que esto sea real, ¿qué eres tú? La sala se volvió hacia Camila. Muéstranoslo, ordenó Tracy. Deja de lado el encanto, Camila. Soy la madre del futuro, gritó Camila retrocediendo. Guardias, matadlas. Son usurpadoras. Los guardias del Consejo de Seguridad, no los mercenarios de Camila, no se movieron. Miraron a Lord Sterling. Camila, dijo Sterling con voz fría, si llevas al hijo del rey, la distintiva firma mágica del vanidoso linaje sería palpable. La siento provenir de la humana. No siento nada provenir de ti. Los ojos de Camila recorrieron rápidamente la habitación. Estaba acorralada. Bien, siseó con el rostro contraído en una mueca de desprecio. ¿Quieres la verdad? Se metió la mano bajo el vestido y arrancó un pequeño amuleto palpitante de su muslo. Al instante, el bulto de su vientre desapareció. Su piel se volvió ligeramente grisácea. La ilusión se desvaneció. No hay ningún bebé, espetó Camila. ¿Quién necesita un mocoso para gobernar? Soy más fuerte que él. Soy más inteligente que él. Yo construí este consejo mientras él jugaba a las casitas con su mascota. El alboroto fue inmediato. Mentir al consejo era traición. Fingir un embarazo era una sentencia de muerte. «Detenedla», ordenó Sterling. Pero Camila se rió. Era un sonido agudo y maníaco. ¿Creéis que he venido aquí sin una estrategia de salida? Golpeó con la mano el podio. Una runa grabada en la madera brilló con un color púrpura. ¡Boom! Las ventanas de cristal de la plataforma de observación estallaron, no por una explosión en el interior, sino por los drones que sobrevolaban el exterior. El viento y la lluvia azotaron la sala. Se desató el caos. La banda roja. Alguien gritó. Los mercenarios de Camila no solo estaban en los túneles, estaban invadiendo la torre. Las líneas de repulsión atravesaron las ventanas rotas. Vampiros con rifles de asalto entraron en la sala. «¡Matadlos a todos!», gritó Camila, señalando a Tracy y Genevieve. «No dejéis a nadie con vida». Tracy empujó a Genevieve detrás de la pesada barra de roble. «¡Quédate agachada, Tracy!», gritó mientras él saltaba por encima de la barra y derribaba a un mercenario en el aire. Era una anarquía total. Los ancianos del consejo eran poderosos, pero eran viejos y estaban desarmados. Los mercenarios estaban preparados para la guerra. Genevieve se acurrucó detrás del cristal de la barra, que se rompía sobre ella. Vio a Lucene deslizarse por el suelo, disparando 2 pistolas, derribando a 2 mercenarios antes de recibir una bala en el hombro. Estaban en inferioridad numérica. Camila estaba de pie junto a la ventana rota, preparándose para saltar a un helicóptero que la esperaba justo fuera. Se estaba escapando. Si escapaba, reuniría a sus fuerzas. La guerra duraría años. Genevieve vio una botella de vodka de alta graduación en la estantería. Vio una vela decorativa parpadeando en la barra. Miró a Camila, que estaba subiendo al helicóptero con una sonrisa triunfante en el rostro. Esta vez no. Genevieve agarró el vodka y la vela. Se puso de pie. Zorra!, gritó Genevieve. Camila se giró, sorprendida al ver a la humana de pie. Genevieve lanzó la botella con todas sus fuerzas. No fue un lanzamiento perfecto, pero se estrelló contra el lateral de la puerta del helicóptero, empapando el vestido de seda de Camila con alcohol. Camila miró hacia abajo confundida. Entonces Genevieve lanzó la vela.
Cayó por el aire a cámara lenta. Camila abrió mucho los ojos. Intentó golpearla, pero la llama prendió los vapores. Camila se incendió como una antorcha. Gritó con un horrible chillido agudo y trastabilló hacia atrás, cayéndose del patín del helicóptero. Cayó 120 metros hasta las calles de Seattle. La bola de fuego iluminó el amanecer gris. Los mercenarios, al ver caer a su jefa, dudaron. «Se acabó», resonó la voz de Tracy atravesando el ruido. Estaba de pie sobre una mesa, sosteniendo la cabeza cortada del capitán mercenario. «Está muerta. Ríndanse o únanse a ella». El silencio que siguió fue pesado. Los mercenarios restantes se miraron entre sí y luego dejaron caer sus armas. Genevieve se hundió en el suelo detrás de la barra, con la adrenalina en picada. Sintió una mano en su hombro. Levantó la vista. Tracy estaba allí. Estaba cubierto de sangre, jadeando con los ojos desorbitados. Pero cuando la miró, el monstruo desapareció. Se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Tú», le susurró al oído, con voz aterrorizada e impresionada a la vez. «Has prendido fuego a la reina de Francia». Genevieve soltó una risa temblorosa y enterró la cara en su pecho. «Se interpuso en mi camino». El mundo cree que Genevieve Vane murió en un accidente de coche en Seattle. La necrológica apareció en el New York Times, una breve y trágica nota al pie de la historia de una familia adinerada. En realidad, ella estaba sentada en un sillón de terciopelo, en un balcón con vistas a los picos helados de los Alpes, envuelta en una manta que costaba más que su antiguo apartamento. Habían pasado 6 meses desde la noche en que ardió la aguja espacial. La limpieza había sido complicada. Con Camila muerta, los mercenarios de la Banda Roja se dispersaron, pero el vacío de poder que ella dejó atrás era peligroso. Tracy había pasado meses reconsolidando su poder, ejecutando a los traidores y afianzando su dominio. Ya no era solo un rey, era un tirano para sus enemigos y un ángel de la guarda para sus aliados. Lucía, que había sobrevivido a la herida de bala, era ahora la guardiana permanente de la finca. Se quedó junto a las puertas de cristal, observando el perímetro con la intensidad de un halcón. «Deberías entrar, Genevieve», dijo Lucien en voz baja. «El viento está arreciando». «Me gusta el frío, Lucón», respondió ella, apoyando la mano sobre su vientre. Ahora era enorme. El embarazo se había acelerado en el último trimestre. Los especialistas del médico, que habían llegado con los ojos vendados desde Johns Hopkins, dijeron que el bebé estaba creciendo más rápido de lo que debería un niño humano. Tracy apareció en la puerta. Acababa de regresar de una reunión en Zúrich. Parecía cansado, pero en cuanto posó los ojos en ella, la tensión se desvaneció de sus hombros. «¿Cómo está?», preguntó Tracy, arrodillándose junto a su silla. «¿Da patadas?». Genevieve sonrió, tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Fuertes, creo que está intentando salir». El rostro de Tracy se ensombreció con esa mezcla familiar de asombro y terror. «El latido es fuerte, demasiado fuerte. Suena como un tambor». «Es una luchadora», dijo Genevieve, como su padre. «Espero que tenga tu corazón», murmuró Tracy, besándole los nudillos. «Si tiene el mío, que Dios ayude al mundo». La pieza se rompió 3 horas más tarde. Genevieve se despertó gritando. No era una contracción normal, sentía como si se le rompiera la columna. «Tracy». Él acudió al instante, entrando en la habitación antes incluso de que ella terminara de gritar. Encendió las luces y abrió mucho los ojos al ver la sangre empapando las sábanas. «¡Lucien!», rugió Tracy, con una voz que sacudió los cimientos de la sombra. «Llama al doctor Harper. Ahora». Las siguientes 4 horas fueron una vorágine de caos y terror. La sala médica de la sombra era de última generación, equipada para cualquier cirugía. Pero la doctora Harper, una severa cirujana traumatóloga de 50 años que no sabía nada de vampiros hasta que la contrataron, estaba pálida. «Su presión arterial está bajando demasiado rápido», gritó la doctora Harper por encima del pitido de los monitores. «Está sangrando. Tenemos que hacer una cesárea ahora mismo». Tracy se quedó junto a la cabeza de Genevieve agarrándole la mano. Su rostro era una máscara de piedra, pero Genevieve podía sentir cómo temblaba. Podía oler la sangre. Había mucha. El animal que llevaba dentro rugía provocado por el olor, pero su amor por ella era la jaula que lo contenía.
¡Sálvala!, le gruñó Tracy al médico. Si ella muere, todos ustedes morirán. Tracy, para. Genevieve jadeó. Su visión se redujo a un túnel. Salva al bebé. No, se negó él, con lágrimas corriéndole por el rostro. No me importa el aire. Me importas tú. Te he esperado 400 años, Genevieve. No voy a hacer esto solo. Tienes que hacerlo, susurró ella. Entonces, el monitor se quedó en blanco. Beep. La estamos perdiendo, gritó el Dr. Harper. Carro de paradas. Tracy se quedó paralizado. El sonido del corazón de Genevieve, el sonido que había sido su ancla durante años, se detuvo. El tiempo pareció detenerse. Tracy miró su rostro pálido y sin vida. Tomó una decisión. Se mordió la muñeca, abriendo la vena, forzó su sangre, su antigua y potente sangre curativa, a entrar en la boca de ella. Bebe, le suplicó, sollozando. Vuelve conmigo, molladucha. Bebe. Al mismo tiempo, el Dr. Harper realizó la incisión. Un grito atravesó la habitación. No era el suave llanto de un bebé humano. Era fuerte, exigente y poderoso. El Dr. Harper levantó a la niña. «Es una niña», susurró el médico mirando al bebé con sorpresa. La niña no estaba cubierta de sangre. Estaba limpia y tenía los ojos bien abiertos. Uno de los iris era del suave azul de los ojos humanos de Genevieve. El otro era una estrella fracturada de color violeta y carmesí, la marca de la alta nobleza. Genevieve jadeó. Su corazón se detuvo y luego volvió a latir con fuerza. La sangre de Tracy estaba haciendo efecto. La herida de su estómago comenzó a cerrarse antes de que el médico pudiera suturarla. Genevieve abrió los ojos. Tracy. Tracy se desplomó contra el marco de la cama, llevándose la mano a la frente. Lloraba desconsoladamente, abrumado por el alivio. Estoy aquí. Estoy aquí. Ella está viva. Tú estás vivo. El Dr. Harper limpió a la bebé y se la entregó a Tracy. Él sostuvo el pequeño bulto como si pesara tanto como una montaña. Miró a su hija, la primera híbrida vampiro nacida de forma natural en la historia, el milagro imposible. Ella lo miró, silenciosa y observadora. Extendió su pequeña mano y le agarró el dedo. Su agarre era fuerte. Sorprendentemente fuerte. ¿Cómo la llamamos?, susurró Genevieve con voz débil, pero feliz. Tracy miró la nieve que caía fuera de la ventana y luego el fuego en los ojos desiguales de su hija. Sarafina, dijo, la ardiente, porque nació del fuego que intentó destruirnos. 6 semanas después, la habitación del bebé se pintó de un suave color crema. Genevieve mecía a Sarafina para que se durmiera. Tracy se quedó en la puerta observándolas. Tenía una copa de whisky en la mano, pero no estaba bebiendo. Solo observaba, memorizando la imagen. Se acercó y rodeó a Genevieve con los brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «El consejo ha enviado un regalo», dijo en voz baja. «Oh, una corona», dijo Tracy. «Para ella la han reconocido como la princesa de sangre. Están aterrorizados por lo que llegará a ser». Genevieve miró a Sarafina, que dormía plácidamente, con un pequeño colmillo apenas visible en el labio. «¿Estamos a salvo?», preguntó Genevieve. Tracy le besó el cuello. «No, nunca estaremos a salvo. El mundo siempre intentará quitarnos esto. Habrá otras Camilas, otros cazadores, otras guerras». Hizo una pausa y sus ojos se endurecieron una vez más, convirtiéndose en el frío acero del rey. «Pero que vengan», susurró Tracy en la oscuridad. «Que lo intenten. Han olvidado que yo era un monstruo antes de ser padre. Y por ti también. Quemaré el mundo 1000 veces». Genevieve se recostó contra él y cerró los ojos. Ya no era la chica asustada del salón de baile del hotel. Era la reina de la noche. «Que vengan», asintió. Afuera, el viento aullaba a través de los Alpes, pero adentro el fuego era cálido y la familia permanecía unida. Y ese es el aterrador y hermoso final de la historia de Genevieve y Tracy, al menos por ahora. De esposa desconsolada que huye en plena noche a madre de la criatura más poderosa de la tierra, Genevieve demostró que, a veces, la única forma de sobrevivir a un monstruo es amarlo. Pero aquí está la verdadera pregunta para vosotros. Si fuerais Genevieve, ¿habríais perdonado a Tracy? No la engañó, pero su vacilación casi la mata. ¿Podríais volver a confiar en él? Contámelo en los comentarios.
Tengo muchas ganas de ver vuestros debates sobre este tema. Si os ha gustado esta montaña rusa de drama, traición y romance, por favor, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al canal. Y no olvidéis suscribiros y pulsar el icono de la campana para no perderos la próxima historia. La semana que viene tengo un misterio más oscuro y aún más loco que involucra a un hombre lobo multimillonario y una identidad robada. No os lo querréis perder. Gracias por vernos.